Un placer estar con Antonio Cuadri. Antonio es un director, guionista, un magnífico director que tiene infinidad de premios, que empezó ya hace muchos años en Canal Plus y ha hecho muchísimas películas. Pero hoy queríamos hablar de una película concreta, de una película que empezó a hacerla hace ya poco tiempo y que se titula Si todas las puertas se cierran. ¿Por qué si todas las puertas se cierran, Antonio? Porque hay que abrirlas, hay que abrirlas, hay que intentar abrir, son puertas que se cierran a una serie de colectivos de nuestra sociedad, a grupos que están excluidos, grupos que están marginados, y entre ellos, pues este tema tan difícil, tan espinoso, tan difícil, bueno, sí, tan delicado, pero que merece la pena que los medios de comunicación, las redes, como tú ahora, Joan, y el cine también, pues se preocupe de él, ¿no? Estamos hablando de las víctimas de trata, de prostitución forzada, el asunto de la prostitución. Bueno, pues es una película cuyo inicio pues se remonta ya efectivamente hace años y que lo que quiere es aportar una visión no pastelera, no dulzona, no excesivamente almibarada, pero es que la realidad yo la veo así, que efectivamente con una ventana que se abra, ¿no? Ofrecer una alternativa. Y en ese sentido, de alguna forma es hacer una película útil, un cine útil, un cine que no Sí, solo habla de historias, sino que habla de historias e intenta poner encima de la mesa un problema tan importante como es la trata, la explotación sexual, la prostitución, sí, que necesita sí. alguna vía de solución, de alguna forma, ¿no? Sí, sí. La cabra tira al monte, Joan. Yo no me gusta, como se contaba aquel chiste de aquel maestro del periodismo onubense, ya fallecido hace años y que, bueno, pues con cariño lo recordamos, ¿no? Tenía fama de que le gustaba hablar mucho de él siempre y entonces en la entrevista decía, bueno, ya vale, ya está bien hablar de tanto de mí, ahora voy a hacerte una pregunta o voy a hacerle a usted una pregunta. Primera pregunta, ¿qué opina de mí? Pues entonces no quiero, digamos, autocitarme, pero al fin y al cabo es que, claro, estamos hablando de una película que he dirigido, que he escrito, que sin los actores y el equipo que hemos tenido no se pudiera hacer, no se podía haber hecho, pero que efectivamente que responde a una inquietud, ¿no? A una visión. Yo me doy cuenta, Joan, que creo que soy más un periodista metido a cineasta realmente que un director de cine que le gusta, digamos, las historias, el cine social o las historias que tienen que ver con la realidad, ¿no? No es un documental, efectivamente es ficción, ¿no? Hay que darle, digamos, un elemento emocional, pero efectivamente has dado en la clave porque yo lo defino así, ¿no? Cine útil. ¿Mm? Un Puede, cine puede ser útil. y en ese sentido, cuando te metiste en la historia, te metiste a preparar la película, ¿qué es lo que encontraste en este mundo? ¿Qué es lo que hay en este mundo? ¿Qué es lo que nos enseñas de este mundo? Pues es una realidad muy compleja porque, y además que está ahora muy debatido el tema que es un tema difícil, ¿eh? El abolicionismo, no abolicionismo, la prostitución forzada, la trata, que es un delito, ahí estamos todos a decir, y es un tema muy complejo del que se podría pues, comentar y hablar cosas muy oscuras, ¿no? El tráfico de seres humanos, una esclavitud en pleno siglo XXI, ¿no? Entonces, lo que me encuentro respondiendo a tu pregunta es una realidad muy compleja que no debemos y no es fácil y no se debe unificar con una etiqueta común porque no tiene nada que ver
no tiene nada que ver en principio, pues una chica de 19 años o 20 o 20 y pocos, universitaria, que se prostituye y que quiere comprarse un apartamento o un ático o su segundo coche deportivo y es de las de 3.000 la noche, ¿no? Que una nigeriana que la han engañado y que la han raptado y que está en Europa. O una mujer cuya única alternativa real laboral es el mundo de la prostitución. Entonces me encontré con un mundo complejo y oscuro. Y oscuro. Tú hablas de una historia de tres mujeres, básicamente, en la película, ¿no? Es así. Sí, así es. Son tres tramas, tres mujeres, Tres basadas mujeres, en hechos reales las tres. basada en hechos reales. Cuéntanos algo de la película para situarnos en ella y para entrar en ella. Bueno, pues uno de los personajes es una educadora, una joven que tiene una relación, ¿no? En la historia, ¿no? Con un bastante anodina, con un señor bastante superficial, y esta chica tiene una serie de inquietudes y una alumna suya, una niña de unos 7 8 años, pues tiene una depresión infantil y ella descubre que es la hija de una nigeriana con un español o con un europeo, mejor dicho, y que ejerce la prostitución, ¿no? Y entonces ella empieza a averiguar, empieza a escarbar y efectivamente, pues Sharik, como se llama la nigeriana, pues fue vendida por su familia con 14 años en Nigeria, está en un contexto de prostitución, tiene efectivamente esta hija con Pavel, un señor pues, que tiene una serie de negocios, pero que en realidad lo que se dedica es a la trata, ¿no? Y en Sharik tenemos efectivamente pues la segunda protagonista de la historia, ¿no? Entonces, esta mujer la quiere, Rebeca, que es como se llama la profesora, quiere ayudar a esta chica, a la nigeriana, y entonces al final encuentran una serie de casas de acogida, ¿no? Como tantas ONGs o tantas instituciones que intentan hacer una labor de inclusión, ¿no? Y de ayudar a estas mujeres, pero que en este caso el origen de esta casa de acogida pues se remonta al siglo XIX, donde hay nada más y nada menos que una suiza, hija de un exiliado español del siglo XIX, un liberal que murió muy joven, y esta señora, María de Oviedo y Chontal, pues efectivamente pues tiene una vida también de película, ¿no? Es un salto al siglo XIX en una especie como de multiverso, ahora que eso está tan de moda, los universos paralelos, no hay un flashback, evidente, no hay un recuerdo, sino es una historia entre relatos. Bien, y contamos la historia de Antonia María de Oviedo y Chontal, que efectivamente renuncia a una vida de lujo y fantasía en la corte porque ella viene a trabajar como Mary Poppins, una especie de institutriz, ¿no? En la corte al servicio de la famosa María Cristina de Borbón, curiosamente vinculada al tráfico en su día, ¿no? No hay que fomentar la leyenda negra española, tenemos una historia de la que sentirnos orgullosos, pero también hay que contar la verdad, ¿no? Pues esta señora, perteneciente a la realeza, pues estaba involucrada pues en temas, lo que llamaban negreros y tráfico y esclavitud. Bien, esta mujer al final termina por una serie de avatares fundando una congregación religiosa que con el tiempo, pues en 16 países, con mucho voluntariado y la verdad una labor que yo he visto hacer muy loable, pues forma este trío de mujeres. Ella fue una pionera en el siglo XIX, con muchas críticas por parte incluso a veces de incomprensiones por parte de la propia Iglesia, una pionera de la lucha contra la trata. No se llamaba trata, Joan, no se llamaba trata, pero había ya comerciantes que secuestraban a niñas y huérfanas y las obligaban a prostituirse. De alguna forma, también esto te ha hecho entrar en las oblatas, ¿no? Como historia concreta, ¿no? ¿Qué has Claro, encontrado? ¿Qué has encontrado en las oblatas que te haya marcado de alguna forma? Porque tú hablas de Antonia de Oviedo como una mujer fundamental en sí, estas sí, historias y ella claro. es fundadora de las oblatas, ¿no? En ese sentido, ¿no?
Yo entré en contacto con las oblatas hace 9 o 10 años. Mi mujer es educadora social y trabajaba en acción de calle, que le llaman ellas, con voluntarios y cooperantes en acción. Entonces, yo las vi trabajar y me quedé sorprendido de cómo trabajaban, ¿no? Dirigidas por estas religiosas, unas religiosas que pulverizan el concepto que tenemos de monjas. No llevan hábito por voluntad propia desde hace muchas décadas, pero es que además ellas tienen que muchas veces mimetizarse. Su trabajo es los clubs, las carreteras, los sitios donde las mujeres están en este contexto de prostitución. Muchas de ellas amenazadas por los jefes de las mafias, ¿no? Y entonces ellas, claro, podemos pensar, bueno, y van allí con el rosario. No, no, no. Ellas hacen una labor de acompañamiento, no las adoctrinan, no las juzgan. Su única obsesión es acompañarlas y ofrecerles la posibilidad de aprender a escribir, que no saben, a leer, les ayudan a sacar el carnet de conducir, les ayudan a aprender un oficio. Es decir, es una obsesión por darles una vida digna, ofrecerles la posibilidad de que ellas por sí mismas tengan un empoderamiento como mujeres, una libertad suficiente para poder ejercer otra profesión si quieren, ¿no? Entonces, me conmocionó, digamos, primero que elijan, ¿no? De una manera vocacional y tan directa este sector. Podían tocar otro, pero ellas se dedican a estas mujeres por vocación, siguiendo un poco la tradición de la fundadora, ¿no? Fundadores, que fue Antonia María de Oviedo y Xontal, y un personaje irrepetible, el padre Serra, un obispo catalán que había estado casi toda la vida en Australia y que venía también con unas ideas. Son los románticos del siglo XIX, ¿no? Con ideas pues sociales avanzadas, ¿no? Y que utilizan la iglesia, era el medio que tenían entonces por una obsesión, Joan, social, de transformar, intentar mejorar el mundo en el que vivían, ¿no? Y este fue un poco lo que me ha hecho ver, pues efectivamente, que son unas religiosas, son unas monjas muy atípicas, ¿no? Muy especiales, ¿no? Como si fueran una ONG de las actuales, ¿no? En ese sentido, ¿no? Actúan más como una ONG de inspiración cristiana que como una congregación propiamente dicha. Ellas tienen sus hábitos espirituales, sus rezos, pero eso es algo como muy interno. Ellos lo que muestran a la sociedad y lo que muestran, y su trabajo con las mujeres es eminentemente práctico, de ayudar, y les buscan pues esos, las posibles ayudas en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en los organismos sociales y de igualdad y de ayuda a la mujer para integrarla. Es realmente fantástico digamos, en el buen sentido, la obsesión que tienen por la inclusión y por la ayuda a las mujeres. De alguna forma, con eso tú trabajas un tema que es el tema de la solidaridad, ¿no? Es decir, personas solidarias que ayudan a otras desde un punto de vista altruista, con intentar ayudar a mejorar su situación en la que están viviendo, ¿no? Absolutamente, porque además no olvides que, digamos, lo que es en sí la vocación religiosa se ha reducido mucho. Ellas cuentan con ellos y ellas cuentan sobre todo con trabajadores, trabajadoras sociales, pero muchísimos voluntarios. Entonces, en esta película hay también un homenaje muy sentido al mundo de la solidaridad, al mundo del voluntariado, sean de las oblatas, de Cáritas, de Greenpeace, me da igual. Gente que son lo suficientemente valientes en sus convicciones y que, renunciando a una vida más cómoda, a la conciliación familiar y renunciando a muchas comodidades, deciden, Joan, trabajar por los demás.
de una manera gratuita. Y dice, bueno, pero es que en el fondo eso estás buscando un reconocimiento. Me da igual, o sea, sea por lo que sea, de una forma solidaria, gratuita, abierta, transparente, están intentando mejorar el mundo en el que vivimos, ¿no? Y eso creo que también merece la pena. Es una de las protagonistas, ¿no? Esta mujer, esta chica, este personaje entra en este mundo, que me parece admirable y efectivamente promocionable, ¿no? En esas historias has encontrado violencia, humillación, situaciones duras en la vida de las personas que ejercen la prostitución. Sí, sí. He encontrado efectivamente hasta donde he podido ver realidades muy duras. Es difícil, muy difícil, desgraciadamente, en muchos más casos de los que parece, no vincularlos al mundo de la droga, a las adicciones, ¿no? Es un mundo muy sórdido, muy oscuro, sobre todo porque mira, te puedo contar como anécdota que la película la han visto ya un colectivo, un grupo de mujeres, de estas mujeres, ¿no? Y es emocionante, escuchaba yo unos WhatsApp el otro día de lo terapéutico que está resultando para estas mujeres víctimas de las miradas sucias de los malos, ¿no? Verse por primera vez en su vida como las protagonistas de algo con luz, algo que se puede rehabilitar, donde que hay realmente sin juzgarlas, sin meter, sin esa, que mucha gente está confundido, ¿no? Esa falsa moralidad, ¿no? Sino son por encima de todo víctimas, por encima de todos seres humanos y, y necesitan tener un horizonte, ¿no? Y ese horizonte no viene caído del cielo, o si viene caído del cielo es a través del trabajo de las personas, ¿no? Entonces, me he encontrado eso. Interesante esta historia. A mí me recuerda, hace 20 años inicié un proyecto maravilloso, probablemente has hablado de la droga, con personas heroinómanos que estaban en una situación a punto de caer en un precipicio, el precipicio es la muerte, y, y la palabra que me dijeron esas personas cuando nosotros les dimos un tratamiento que era heroína, fíjate, lo duro, pero lo interesante que es al mismo tiempo. Y decían una cosa, ¿cuál es la palabra que sentían ellos? Y es la palabra dignidad. Y de alguna forma es un poco, me has recordado con esas frases que has dicho cuando ven esas mujeres la película, esa sensación de sentirse protagonistas, de alguna forma, ser tratadas de otra forma, ¿no? Sentirse dignas. Mira, una película, hacer una película independiente, a pelo, como lo hemos hecho, pues es evidentemente siempre dicen que el cine no es una vocación, ni un oficio, es una enfermedad, es una patología de la que soy víctima desde hace muchos años, efectivamente, pero bueno, hacer una película independiente es un milagro. Hacer esta película ha sido verdaderamente algo muy fortuito y muy especial, ¿no? Las películas se miden normalmente pues en éxito de taquilla, espectadores, tal. Bueno, nosotros, aparte de que tenemos una buena expectativa para donde realmente tienen difusión las películas, que es en plataformas y en televisión, pero bueno, estamos satisfechos con el cuantitativo, el número de personas que están viendo esta película. Pero solamente porque este colectivo de mujeres, ¿no? Al que me refería, se hayan sentido dignas, ¿no? Ha merecido la pena. Y si me permites, muy brevemente te cuento una anécdota que cierra el círculo. Hace unos 10 días estuvimos bueno, voy a decir, en la cárcel de Soto del Real haciendo la proyección a los presos, ¿no? Porque, bueno, pues me gusta de vez en cuando proyectar películas a nivel de cooperación, a nivel de voluntariado, ¿no? Llevarles cine a las personas que están privadas de libertad, ¿no?
Y entonces el director de la cárcel dice, oye, ¿y esta película que vais a estrenar no tendréis posibilidad de, bueno, con mucho gusto, hablamos con la distribuidora, no hay problema, la proyectamos. 200 internos la vieron, al final alguno se acercó, muy emocionado, pero especialmente un señor de unos 45, 50 años, ¿sí? Delgado, distinguido, ¿no? Pues se me acerca y él estaba emocionado, conmocionado. Y me dice, es que realmente esta película me ha removido muchas cosas, me ha hecho ver la realidad de otra forma y de verdad que tengo que meditarlo porque le doy las gracias, esto ha sido como un terremoto, estaba el hombre conmocionado. Y ya cuando se iba, me dice el director de la prisión, dice, ese señor está cumpliendo una condena de muchos años porque es el jefe de una mafia de trata de mujeres. Joder, qué brutal, ¿no? Qué brutal, ¿no? Eso te remueve, ¿no? Cuando ves que tú eres capaz de poner encima de la mesa una película que a una persona que ha estado ligado a esta barbaridad como es la trata, se conmueva y sea capaz de Y lo, reflexionar y cambiar. Ostras. absolutamente, absolutamente. Entonces, es que por eso digo, es lo que te ofrece esta profesión, ¿no? El periodismo, ¿no? La literatura, el cine, ¿no? El entrar en contacto con la gente. No estaba previsto que nos pasara eso. Te doy mi palabra de honor que cuando proyectábamos la película, yo no caía en la cuenta, porque mi conocimiento del mundo carcelario no es tan específico, que podía ocurrir esto, que allí entre los espectadores había este señor que estaba cumpliendo condena por esto y que él, porque en la película se refleja a los malos, se refleja también a estos, no vamos a calificarlos de personas que tienen sus socios en Nigeria o tienen sus socios en Colombia y negocian sin ningún tipo de escrúpulo con seres humanos. Pero atención, en la cárcel a lo mejor no está el socio de Wall Street o del IBEX 35, que son los que están financiando sin Exacto. ningún eso es lo complejo, ¿no? De este problema. Que al final hay inversores que sin ningún tipo de escrúpulos, el mundo de la droga, el mundo del tráfico de armas o la trata, pues lo promueven, ¿no? Sin duda alguna. Un poco para terminar, de alguna forma, lo que me has contado es que a pesar de que hay muchas puertas que se cierran, viendo esto que te ha pasado en la cárcel, de alguna forma dices, hay ventanas que se pueden abrir incluso, ¿no? Hay posibilidades que de alguna forma es lo que hacen las oblatas o es lo que hacen otra Otras gente muchas buscando personas, resultados, ¿no? otras muchas personas. La fundadora de Las Oblatas tiene una vida de película que hemos procurado reflejar. Estos casos son también muy interesantes y efectivamente hay ventanas que se abren en este mundo, siendo, insisto, muy complejo porque, claro, para terminar por mi parte, quería dejar también un punto de reflexión. Hemos hablado de la trata, que lo es como un delito incuestionable, de estas mujeres que tienen este punto, digamos, de semiforzadas. Y claro, con el tema de la abolición, lo que yo me he encontrado hablando con voluntarios, hablando con estas personas que están, dice, sí, abolición sí, pero ¿cuál es la alternativa? Prohíbes la prostitución y al día siguiente, ¿qué alternativa laboral tiene una mujer que sí, que a lo mejor más o menos voluntariamente hace unos años, pero ahora sí está también forzada? Entonces, es un tema muy complejo porque al final, por encima de todo, las leyes, las normas no tienen que desconocer que no somos números, somos seres humanos y estos seres humanos, en concreto estas mujeres que tan mal lo están pasando, creo que necesitan, y ojalá lo propiciemos, una pequeña reflexión social, ¿no? Pues Antonio, un placer haber hablado este rato de una peli necesaria, sin duda alguna. A pesar de todas las muchas que has hecho, seguro que esta te ha marcado, ¿no? Y Sí. es evidente. Especialmente sobre todo, Joan, porque de verdad que es como si la realidad se hubiera puesto a favor, no es una película oportunista,
pero sí es oportuna, además de la forma más, porque hace muchos años que la estamos preparando, y ese elemento, digamos, de actualidad y de utilidad, pues me satisface mucho y te agradezco muy sinceramente pues la oportunidad que nos has dado, ¿no? Digamos, de hablar de ella y darla a conocer durante esta charla tan agradable contigo. Pues ya lo saben, si todas las puertas se cierran, Antonio Cuadri nos abre ventanas para poder ver la prostitución, la trata y la explotación sexual de una manera con 3 historias para ver. Mil gracias, Antonio. Gracias.